Shi Huangdi proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna. Pero los Qin pagarían un alto precio por las grandes ambiciones de su emperador, con la ira de líderes implacables y con la sangre de su propio pueblo. 220 a.C., el primer emperador de China, el triunfante Shi Huangdi, parte a inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en la historia, China estaba unificada y segura. Y tenía intención de mantenerla así con el proyecto de ingeniería más ambicioso concebido jamás: la Gran Muralla de China. La Gran Muralla es una conexión de murallas que ya existían anteriormente. Un número de estados en el norte de China habían construido murallas en parte para defenderse unos de otros, pero sobre todo para defender su frontera norte. Sigue siendo hasta la actualidad, sin superar por la ingeniería moderna, una sola barrera inexpugnable que aísla el vasto imperio chino del mundo exterior a lo largo de una frontera que se extiende miles de kilómetros. Esto es Chongchong. En mandarín significa Gran Muralla y créanme, cubre más territorio que la anchura de Estados Unidos continental. E incluidos todos los ramales que no van a ninguna parte, tiene 9.000 kilómetros y eso es muy largo. Shi Huangdi, el primer emperador de China, empezó a construirla hace 2000 años y se trabajó en ella hasta el siglo XVII. Pero la muralla original no era como esta. Era más parecida a un muro de ladrillos y adobe, pero presentaba un interesante desafío a la ingeniería de todos modos, porque tenía que ir desde el mar en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste, para mantener fuera a los nómadas del norte, como los mongoles, y al pueblo chino dentro. Se necesitó la audacia de los emperadores para soñar a lo grande, pero también el implacable impulso de los trabajadores chinos para construir a lo grande, pero todo tuvo un precio. Su capacidad para resistir privaciones era inimaginable. Hombres, mujeres y niños trabajaron con sus manos en esta muralla y si se quejaban o intentaban escapar, los mataban. Las enfermedades eran constantes, las lesiones un lugar común. Vestidos solo con harapos, esta gente sufrió frío intenso, hambre intensa y agotamiento intenso. Los informes dicen que en el apogeo de la producción de esta muralla, cerca de 1/5 de todos los trabajadores de China, 1 millón de personas, trabajaban aquí y 1/4 de esas personas murieron. Y si morías aquí, normalmente te enterraban aquí, en la muralla, dando lugar a otro de sus varios apodos, la Gran Tumba. Millones de brazos, piernas y espaldas se rompieron construyendo esta muralla. Hay poesía muy conmovedora, sobre todo escrita por esposas y madres, sobre jóvenes muchachos que se iban a trabajar al proyecto de la Gran Muralla, sin comida, morían en el frío invierno y nunca regresaban a casa. Pero la fuerza bruta no sería suficiente. Diferentes regiones tenían terrenos muy distintos y materiales de construcción variables a mano. Siempre que era posible, los ingenieros añadían a la construcción los muros ya existentes, pero la mayoría se construyó de la nada. Crearon un sistema brillante utilizando un material que tenían en abundancia. El método de la tierra apisonada es en lo que en China se llama un hangtu y consiste en construir un armazón de madera para encerrar el muro y empiezas desde abajo, digamos, con 2 tablas paralelas y luego echas gravilla y palos y barro y utilizas el extremo de un tronco para golpearlo hasta que está muy compacto y luego echas otra capa y sigues el mismo proceso y después colocas algunas tablas en la parte externa para mantenerlo en su sitio y sigues el proceso y sigues subiendo hasta que alcanzas la altura que quieres. Cuando estaba seco, se sacaba el armazón dejando un bloque sólido de tierra apisonada reforzado por las cañas de pita como las barras de acero que refuerzan el cemento moderno. El lado meridional, de cara a China, estaba defendido por un simple parapeto, mientras que el lado norte, de cara a los bárbaros, estaba almenado. Había una torre de guardia cada 700 o 1000 metros. Un camino pavimentado a lo largo de la cima de la muralla para las tropas e incluso haciendo de ellas una eficaz ruta de comunicaciones, sobre todo para los soldados estacionados en cada torre.
Pero como obra de ingeniería militar, la muralla solo tuvo éxito en parte. Una muralla existe para que la defiendan, pero a largo plazo la muralla no era muy defendible. Los nómadas podían atravesarla y rodearla o entrar por medio de sobornos. Pero la Gran Muralla no se diseñó solo para mantener fuera a los bárbaros. También era una línea divisoria simbólica encerrando dentro a los chinos. La Gran Muralla, en cierto sentido, es una marca cultural tanto como una fortificación militar. Es un modo de decir, los chinos a los nómadas, vosotros quedaos ahí fuera, criad caballos y ovejas y nosotros nos quedaremos dentro plantando cereales. En el 210 a.C., la Gran Muralla se había extendido más de 5.000 kilómetros, dejando una marca indeleble en el accidentado terreno de China. Pero el resentimiento se estaba convirtiendo en furia contra Shi Huangdi. Muchos en su reino sentían que la colosal barrera no valía el precio que infligía en el pueblo chino. Una vez más, sus enemigos conspiraban contra él. Los últimos años de Shi Huangdi estuvieron marcados por lo que creo que es razonable llamar paranoia. Pero como dice el viejo proverbio, solo porque estés paranoico no significa que la gente no te persiga. Al menos 3 conspiraciones de asesinatos se sucedieron en poco tiempo. Shi Huangdi devolvió el golpe convirtiendo a China en una auténtica prisión para su pueblo. Ordenó destruir todos los archivos históricos de su despiadado régimen. El castigo para todo aquel que no lo cumpliera era el trabajo forzado o incluso la muerte. Unas 400 personas fueron enterradas vivas para dar una lección a aquellos que hablaban contra el régimen. Cuando el hijo mayor del emperador objetó, incluso él fue desterrado. La brillante visión de Shi Huangdi había transformado China en un gran imperio, pero pagó el precio con un descenso a la locura. Ahora volvería sus obsesiones y su ejército de trabajadores hacia otra proeza de la construcción comenzada años antes. Un monumento a su propio miedo y muerte. En el 220 a.C., el emperador Shi Huangdi, había unificado China por primera vez. En la frontera norte, millones estaban esforzándose y muriendo poniendo los cimientos del triunfo de la ingeniería característico de China, la Gran Muralla de 5.000 kilómetros de longitud. Pero el primer emperador no había acabado. Incluso mientras luchaba contra otros reinos chinos y sus propios demonios, Shi Huangdi corrió cerca de la capital, en China central, para construir el más personal de todos sus proyectos de ingeniería. Una tumba épica que había comenzado a planificar a la edad de 13 años. Era un proyecto monumental que requería el trabajo de miles y miles de personas durante mucho tiempo. Por su diseño era la tumba mayor y mejor que China había conocido. En 1974, unos granjeros excavando un pozo se encontraron cara a cara con un antiguo guerrero chino. El misterioso cráneo de terracota demostraría ser la puerta de entrada a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. El montículo es enorme. Siempre se supo que ese montículo era la tumba del primer emperador. Lo que fue una total sorpresa fue el ejército de guerreros de terracota, como a 1 kilómetro al este de la tumba que, al parecer, protegía el acceso a la misma tumba. Temporada tras temporada de excavaciones desde 1970 han dado como resultado más de 5 grandes fosos. Los rostros, ropajes y armaduras individualizados sugieren que cada uno de estos guerreros fue moldeado de un individuo vivo diferente. La precisión y el detalle de las esculturas, la cocción de la arcilla, no tienen parangón hoy en día. Estos guerreros son un logro colosal y algunos creen que el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX, pero son solo la punta del iceberg, porque este ejército fantasma solo servía como un destacamento de guardia para una proeza de la ingeniería tan fantástica como el mundo no había conocido, la opulenta tumba de Shi Huangdi.